vamos a continuar explorando prácticas y orientaciones, en este caso en torno a la enseñanza de la comprensión y producción de textos. Este espacio estará a cargo de Liliana Fonseca, la aplaudimos ya Liliana, mientras les cuento que es licenciada en psicopedagogía, magíster en psicología cognitiva y aprendizaje, coautora del test LEE, siglas de lectura y escritura en español, del programa de estimulación de la comprensión lectora Lee Comprensivamente. Es coordinadora de grupos de investigación sobre lectura, escritura, comprensión lectora, memoria de trabajo y denominación rápida y automática. Muy bien, Liliana, entonces te dejo con toda esta audiencia. Bueno, buenas tardes a todos por estar este sábado, todos acá presentes, por el impulso también a la municipalidad de generar un espacio de reflexión, pero además de este título fantástico, que es de la evidencia a la acción, ¿no? O sea, hacemos mucha investigación, yo soy de las que mangueo colegios, por favor, me dejas hacer tal cosa, pero la idea es generar impacto, generar acciones, contarles nuestros resultados a los equipos directivos, a los docentes, para que implementen alguna cuestión. Me causó gracia porque hace poco, el año pasado estuvimos en Domingo Sabio, en el jardín, y yo notaba que los chicos sabían los colores, pero no los podían nominar. O sea, clasificaban, hacían, o sea, no era un problema de conocimiento de los colores, pero no los podían nominar. Fue fantástico porque se lo conté a la maestra. En 2 minutos armó una cantidad enorme de actividades justamente para trabajar esto. Esta es la idea de para qué sirve la investigación. La investigación sirve para que yo modifique mi didáctica, para que yo, en función de mi conocimiento del grupo y de las estrategias, pueda ajustar lo que yo propongo como docente en el aula. No es ni para derivar, para generar cuestiones, es para mejorar mis prácticas y que esas prácticas estén centradas en la evidencia. A ver, no sé dónde voy a terminar hoy, pero espero que lleguemos a buen puerto, o por lo menos las ideas fuerza que quiero transmitirles que lo podamos hacer. Comprender es construir un modelo mental, un sistema de representación, es participar de una cultura y demás, pero que además tiene que ver con esto, ya no simplemente decodificar, sino este arte de leer, esta capacidad que tengo de construir ese nivel de lectura profunda. Los que somos un poquito más antiguos que los millennials, sabemos que nuestro conocimiento del mundo estuvo vinculado a la literatura. Fue por lo que leímos que viajamos. Fue por lo que leímos que entendimos que era la ceguera, por ejemplo, cuando nos identificábamos con ese personaje, qué significaba el bullying, qué significaba quedar huérfano, qué significaba la muerte, ¿no? O sea, para nosotros, la literatura, los libros, las historias, las narrativas, fueron aquello que armó nuestro modelo de situación, nuestra forma de entender el mundo. Construimos nuestra empatía a partir de esos relatos. Justamente Paula creo que nombró este maravilloso libro que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejos. Voy a ir para aquel lado para poder seguir un poquito. ¿Qué va a decir Irene Vallejos? Que aunque yo abriera en el lugar oportuno señalado por el marcapáginas, no servía de nada, pues solo vería líneas llenas de patas de araña que se negaran a decirme una mísera palabra. Sin la voz de mi madre, la magia no se hacía realidad. Leer era un hechizo,
el conseguir que hablasen esos extraños insectos negros de los libros. Y sí sabemos que hay un proceso que parte de la lectura emergente, que parte de ese regazo donde de alguna manera esas patas de araña se transforman en lectura con sentido. Beatriz Duke va a decir, en las clases medias y acomodadas, el libro viene desde el regazo, en una situación de afecto, ¿no? Mamá, la abuela, me cuentan el cuento. Muchos chicos de sectores más vulnerables, y en este momento chicos de no sectores vulnerables, en realidad no tienen esa experiencia. Hablamos de las pantallas hoy. Tienen otras experiencias. Y entonces el libro viene un poquito más tarde, de la mano de la maestra, de la mano del maestro, ¿no? O sea, donde es la escuela la portadora de ese saber social. Es el que con su afecto va a ser portadora del texto y de alguna manera va a transmitir ese objeto como un objeto valioso y afectivo que nos va a acoger. Por supuesto, todos vimos esto. Fines del 2024, en los resultados de PISA y ese estallido de los chicos no comprenden lo que leen, los chicos de Argentina están en una situación crucial. Y en esto tenemos algo muy interesante que dijo Andrés. Muchos no entienden lo que leen porque no saben leer. O sea que ese es el primer punto de la comprensión lectora. Es una condición necesaria, no suficiente, dijo él. Y Ana María Rodino, una argentina que vive en Costa Rica y que trabaja justamente como asesora de las comisiones de derechos humanos, ella va a decir, la alfabetización es el primer paso en la conquista del derecho a educarse y a participar de una construcción democrática. O sea que esto es trascendental. Y además, lo nombraron a Stanislav Dehaene hoy, hay un trabajo 2025 de hace muy poquito, donde trataban de ver qué era lo original del ser humano, qué era lo original del procesamiento humano, por ejemplo, a diferencia del procesamiento de otros primates no humanos como los monos. Y lo que observaron fue que un mono, un primate no humano, podía aprender un sistema simbólico. Y podía aprender un sistema simbólico los más sofisticados, que están la relación entre un sonido y una imagen. Pero ¿qué era lo original del humano? Que no solamente aprendía ese sistema simbólico, sino además lo hacía reversible. Escuchaba el sonido, evocaba el signo, miraba el signo, evocaba el sonido, y además generaba una explosión de neurotransmisión enorme, que es la potenciadora del desarrollo humano. O sea que cuando ustedes están enseñando un sistema simbólico auditivo-visual o visual-auditivo, en realidad que lo que están generando es ese desarrollo de la capacidad cognitiva humana que es impredecible. Claro, todos sabemos, y yo trabajo en investigación. Cuando voy a evaluar, veo justamente cómo, de alguna manera, el conocimiento, la alfabetización, las posibilidades de haber aprendido a leer y escribir, en realidad son predictoras esas habilidades del rendimiento cognitivo futuro. Y en realidad impactan tanto en el desarrollo cognitivo a nivel de inteligencia verbal como de inteligencia no verbal. O sea, no es lo mismo una persona que ha logrado alfabetizarse
de alguien que permanece analfabeto, donde es probable que su velocidad de procesamiento, su comprensión verbal de algunas situaciones y demás esté más empobrecida. Por supuesto que hay que apoyar todos los esfuerzos por alfabetizar a esos grupos de adultos que han quedado por fuera del sistema. Pero también sabemos, por recomendación de los grupos económicos, como por ejemplo del Banco Mundial y demás, que el gran esfuerzo hay que hacerlo en el nivel inicial, porque parecería que es donde impacta más fuertemente. Tenemos que pensar esto, la construcción de una herramienta cultural. El ser humano es capaz de construir un sistema, el sistema de escritura, partiendo de lo que se habló hoy de la cueva de las manos, o sea, partiendo de la representación gráfica de los objetos, de la naturaleza, de su propio cuerpo, para después atravesar ese punto crucial que fue en la época de la cultura griega, de la cultura del Mediterráneo, los primeros sistemas de escritura, y el alfabeto como construcción maravillosa, como con 20 y pico de símbolos, en realidad podemos generar todas las palabras que aparecen en el infinito en un junco y crear muchísimas nuevas y armar el rap y generar un montón de cuestiones que amplifican nuestra capacidad de representar la realidad. Después vino la imprenta, que es lo que permitió de alguna manera la socialización de estos aprendizajes. Aprendizajes que antes estaban restringidos a grupos pequeños, ahora se amplían hacia toda la sociedad, deja de estar al alcance de unos pocos, pero después tenemos fuertemente lo que nos pasó en este final inicio de siglo, donde tenemos la digitalización como elemento fundamental, la escritura interconectada, las redes y demás, la foto que nos sacábamos más temprano, y ahora tenemos esto, que es la inteligencia artificial y la capacidad de producir textos, de comprender textos, de pedirle un resumen del texto y demás, donde ahí tenemos que enfrentarnos fuertemente a otra gran pregunta. La pregunta es, ¿la utilizamos como herramienta innovadora o hacemos una delegación de nuestras funciones cognitivas en esta superestructura que es capaz de ayudarnos, pero también es capaz de esclavizarnos o de dejarnos como en un lugar muy pasivo? Y esto es de Kalulu, que les contaba hoy Andrés Resnick, que es el modelo de Stanislas Dehaene vinculado a la lectura. Y entonces tenemos desde esas áreas visuales, las áreas de la caja de las letras y demás. Acá tenemos las áreas visuales, donde en realidad percibimos el lenguaje escrito, rápidamente lo vinculamos a esa caja de las letras con sus distintos atuendos. Allí además no solo percibimos las letras, sino la secuencia en las que aparecen en las palabras, para después pasar esa otra explosión vinculada al procesamiento fonológico y vinculada a lo que es el procesamiento semántico, a leer con sentido. Y claro, a mí me encanta mostrar esto, no sé si podés activar el video. De vuelta, ahí estamos. A ver, para. No, cambia la... Bueno, perfecto. Eso es una imagen de Stanislas Dehaene y a mí me encanta mostrarla porque ustedes van a ver cómo una persona que lee palabras sueltas, una lista de palabras, en realidad va a activar primero las áreas visuales, la caja de las letras,
las áreas fonológicas y semánticas. ¿Lo podrían pasar de nuevo? Lo que les quiero marcar es que un chico a fines de primer grado tiene que lograr ese automatismo, que ahí está en cámara lenta. Cada vez que enfoca en una parte de la palabra, en un movimiento sacádico, genera esa explosión de movimientos. Fíjense, eso es decodificar. No estoy comprendiendo con sentido o activando funciones que tienen que ver con memorizar la información o que tienen que ver con comprender una situación traumática. Pero se espera que hacia fin de primer grado, después de haber pateado la pelota 800 veces ahí, como decía Andrés, en realidad los chicos de alguna manera aprenden a ser eficientes en ese proceso para liberar recursos para esto, que es muchísimo más complejo. No solamente lo visual, no solamente las áreas del lenguaje, fuertemente el afecto, fuertemente la cognición y todo lo que tiene que ver justamente con las áreas frontales, con la memoria de trabajo, con distintas cuestiones que además tienen que funcionar de esta manera, como los distintos escenarios, las distintas pistas del Cirque du Soleil. O sea, que tienen que estar lo suficientemente coordinadas y articuladas como para que nosotros podamos llegar a percibir cosas que ni siquiera están dichas en el texto. Ahí tenemos una muchachita. Por un lado tenemos esas imágenes, las imágenes de los celulares, de los dispositivos, las pantallas que aparecen muy tempranamente en la vida de los chicos. Este proceso se aceleró a partir de la pandemia. ¿Y podrían poner el otro video, el que está al lado? Después de jugar, se hace una nube negra a punto de llover. Muy bien. Un jabón neutro, shampoo, antipulga, un cepillo sedoso, su toalla propia, un secador de pelo y guantes. Muy bien. Listo. ¿Ya está todo? Listo. Pero, Me gusta ayudar a Nubel, le pide mamá. muy bien. Listo, gracias. Ni debajo de Bueno, revoltoso. ahí estamos. Ahí ustedes escuchan lo que es un chico que no lee, porque tiene 2 años y medio, y que está contando un cuento. Pero lo que a mí me parecía maravilloso son las palabras que utiliza. El cepillo sedoso, suave, o sea, una cantidad enorme de sinónimos, la nube negra y demás. Por supuesto que es un chico sin dificultades y muy estimulado. Pero esa construcción es una construcción que se realiza en casa, pero también en la escuela. ¿Qué jugaba antes de venir acá? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Digo, ¿de dónde este chico? Yo esa canción no me la acordaba hace 1000 años. Mi nieto estaba de pijamada en mi casa. Y entonces me dice, 2 años, me dice, y me hace el cantito. Y entonces, ¿lobo está? Me decía él, me estoy poniendo las zapatillas. A ver, lo que quiero marcarles es cómo el juego de la oralidad, el juego intencional, claro, ahí me di cuenta, la maestra debe estar enseñando las prendas de vestir, que además como no quería que aparezca el lobo, ya era las medias, los guantes, era 2 años y medio, es de abril, hoy. Claro, los chicos
que tempranamente avanzan en ese reconocimiento de alguna manera entre el observador y lo observado, que pueden tomar esa distancia, en realidad esto facilita la adquisición del lenguaje. Claro, dirán ustedes, y comprensión lectora y lenguaje. Parecería que los mejores predictores de la comprensión lectora futura ya los podemos percibir en el nivel inicial, en preescolar. Este es un estudio de Katz y sus colaboradores donde estuvieron 430 chicos, hicieron un estudio longitudinal y vieron cómo esas habilidades en preescolar impactaban en la comprensión lectora en 8º grado. Impactaban en 1er grado, en 3er grado. Yo nombro a Domingo Savio. Domingo Savio son expertas en hacer longitudinales. En ir viendo cómo se va produciendo esta evaluación. Claro, las medidas que mostraron correlación más fuerte fueron el reconocimiento de letras, los chicos que podían reconocer algunas letras del abecedario, la de su nombre propio y algunas más, la repetición de oraciones, la posibilidad de seleccionar algún fonema, el vocabulario oral, comprender la estructura gramatical de una oración oral y la denominación rápida. Parece que todas estas habilidades en realidad son predictoras de las habilidades futuras. Entonces aparece este recorrido. Comprensión del lenguaje oral, aprendizaje del principio alfabético, decodificación y comprensión lectora como una secuencia ineludible. O sea que empiezo a trabajar comprensión lectora en sala de 2. Los niños que son hábiles en el análisis del lenguaje oral en edades tempranas tienen una gran probabilidad de ser buenos lectores. Y les voy a contar nuestra experiencia última acá en San Isidro. Lo que les quiero agregar son 2 cosas de quién soy yo. O sea, yo llegué a este municipio en el año 91. Ese mismo año me convocaron del equipo del Ramón Carrillo a supervisar. Hay mucha gente del Ramón Carrillo y mucha gente de aquella época también, si allá hay otras y demás. Me convocaron a supervisar el Ramón Carrillo y ahí empezó como todo un derrotero. Yo venía de haber adherido a las posiciones constructivistas férreas fuertes en la década de los 80, hasta que la dislexia me enseñó, ¿no? Porque ¿por qué hablar de dislexia cuando uno habla de alfabetización? Cuando uno habla de lenguaje, habla de afasias. Las afasias le enseñaron al mundo lo que es el lenguaje. Y el estudio de la dislexia también le enseñó al mundo lo que es la alfabetización. ¿Y qué pasa cuando tengo que encontrar la mejor herramienta para entrar? Yo trabajaba con una muchachita que no funcionaba ni para atrás ni para adelante. Supervisé, trabajé del 88 al 90 a morir. Decido hacer una interconsulta neurológica, neuropediátrica, porque no aprendí a leer, yo ya no sabía, ya había trabajado familia, ya había trabajado con psicólogos, ya había trabajado el síntoma y el síntoma oculto y demás. Y el neurólogo me dice, es una dislexia evolutiva, ¿querés que te explique? Y eso fue como que te cae la venda, y en ese momento, en realidad, bueno, ahí vine acá. En ese momento llegamos y ahí empezamos a estudiar con muchísimos equipos juntos estos temas.
Empezamos a estudiar alfabetización, empezamos a estudiar comprensión lectora. Eso dio lugar al primer test de lectura que hubo, que fue el TESLE del 2006, los programas de comprensión lectora. Y cuando ustedes ven las estadísticas de todas esas cosas, van a ver que son chicos de este municipio o de municipios de alrededor, sin subsidios, por supuesto, todo con el esfuerzo de grandes equipos que han trabajado, pero nunca encontramos plata ni para las fotocopias. Pero bueno, ahora en este tampoco, en este tampoco. Hacemos, por allá están las aplicadoras, voluntariamente trabajamos sobre esto. Les quiero mostrar este tema. Decidimos ir antes. Respecto a la alfabetización, ya sabemos mucho. Andrés dijo, es fácil. Si uno tiene en la cabeza la secuencia de cómo se aprende a leer y escribir, uno ya sabe. Con un disléxico te dará muchísimo más trabajo. Con un chico de desarrollo típico, aunque esté en 4º grado sin haber aprendido a leer y escribir, un verano nos bastaba. O sea, ahí ves la diferencia entre el desarrollo típico con buena didáctica o cuando hay una dificultad específica. Muy difícil diagnosticar dislexia en este contexto, porque no siempre tenemos la garantía de que haya habido una buena implementación didáctica. ¿Qué queremos investigar antes? ¿Qué pasa de los 4 a los 6 años? ¿Cómo podemos anticiparnos y que los chicos ingresen a la escolaridad primaria con los requisitos necesarios para esos aprendizajes? Ahí estamos trabajando Mariela Reche, Sandra Mardel, Juan Pablo Barreiro, ahí están las instituciones, Gabriela Arista, Morena, y las chicas que todavía, pobres, ponen laburo, pero no, todavía no están sus nombres todas puestos allí. Claro. ¿Por qué evaluar tempranamente? Primero, por los resultados de las pruebas nacionales, las pruebas a aprender y demás, por el impacto también fuerte en el nivel inicial y el desempeño lector. Y ahí entra alguien, Ana María Borzone, que fue la primera en hablar de lectura dialógica en el nivel inicial. Y no la escuchamos tanto, eso es lo peor. No la escuchamos lo suficiente. Bueno, y después tenemos los efectos de la pospandemia, que vino a acelerar procesos que observan ustedes en el nivel inicial. Ahí tenemos el impacto, el aumento, alarma por chicos pandemia, el nuevo problema que detectan los jardines de infantes y los hospitales, que son las dificultades en el lenguaje que aparecen muy tempranamente. Ahí yo puse un poquito este modelo tradicional, que es el modelo de la cuerda de Scarborough, donde se unen los aspectos de la decodificación con la comprensión lectora. Y entonces conciencia fonológica, decodificación, reconocimiento ortográfico, unido a los conocimientos previos, al vocabulario, a la estructura del lenguaje, al razonamiento verbal, que van a dar como resultado una lectura hábil, con comprensión, con fluidez y demás. Pero bueno, las habilidades prelectoras evaluadas a los 5 años son predictoras del desempeño futuro, y las habilidades lingüísticas entre los 2 y los 4 años también son fuertes predictores, incluso
anticipando habilidades prelectoras del código a los 5 años. O sea que ya cuando evaluamos niños pequeños, 3, 4, 5 años, tenemos una enorme cantidad de pistas para seguir, de trabajo para hacer. Los objetivos de nuestro trabajo es ver un poquito qué pasa con algunas tareas mínimas que queremos que puedan ser llevadas adelante en una app, que también estén, como dijo Andrés, de manera gratuita, pero bueno, para eso hay que conseguir fondos, porque si alguien nos subsidia el desarrollo de la app, es muy difícil poder hacerlo y hacerlo accesible a los equipos de orientación, porque lo que no queremos es que esto sirva para etiquetar. Etiquetar tempranamente no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es identificar riesgo para modificar la didáctica, para ver de qué manera intervengo. Entonces, hicimos una prueba, ahí tenemos a los chicos resolviendo una prueba de vocabulario. Tratamos de alguna manera de analizar resultados de una prueba piloto. Acá tenemos un poquito, finalmente, las pruebas que resultaron más discriminantes a esas edades tempranas. Y es una prueba de vocabulario. Claro, primero había 39 ítems, ahora tenemos 24, pero donde contemplamos esto de sustantivos, verbos, adjetivos, en proporción. Tenemos el tema de la repetición de oraciones. La mamá le dio una banana al bebé y uno me contestó sí. Estábamos jugando al lorito copión. El lorito copión, después de mucho entrenamiento, era que repitan lo que yo decía. Pero bueno, este muchachito no logró entender y entonces, claro, la mamá le dio una banana al bebé, sí, o bebé, porque había una imposibilidad de sostener la oración completa en la memoria de trabajo, no solamente por las dificultades en las funciones ejecutivas, sino por el conocimiento lingüístico, por la capacidad de recordar una estructura sintáctica un poquito más compleja. Claro, ahí tienen intransitivas, ditransitivas, distintos tipos de oración que en realidad dan lugar a esto. Sonido inicial, correspondencia. Ahí los chicos simplemente tienen que decir ala, con cuál de esas letras se escribiría. Acá son sonidos, ojo, mesa, olla, lápiz. Y una prueba de denominación rápida, que ya habíamos hecho anteriormente, también en la zona, en la 34, en la 31, en Sabio, en el Rosario, bueno, en distintos coles amigables que hace muchos años están muy preocupados por una evaluación en proceso, por una evaluación que les permita enriquecer las prácticas. Ahí tenemos el estudio piloto. En este momento tenemos un estudio mucho más grande que estamos tratando de evaluar 400 chicos de distintas localidades de Capital Federal y todo el conurbano bonaerense. Ahí tenemos estas 3, pero a mí me parecen algunos datos interesantes. Nos pasa lo mismo acá, ¿eh? Muchos con secundario incompleto. Muchos padres con secundario incompleto. O sea que han atravesado el sistema educativo. Atravesaron el sistema educativo, muchos no lo completaron, pero tienen pocos conocimientos en relación a qué se necesita en los procesos de crianza.
Bueno, ahí tienen un poquito unos resultados, las palabras, cuán discriminantes eran y demás, cómo tratamos de hacer con muchísimo cuidado todo esto del balanceo, todo esto de determinar cada ítem, cuán discriminante es y demás. Y ahí tenemos como resultados generales. Lo mismo nos pasó con el tema de las oraciones, que están organizadas desde las de menor complejidad, pero bueno, ya sabemos que en 4 y 5, hasta la mamá le dio una banana al bebé, puede resultar difícil porque solo pueden repetir una palabra o una oración muy simple. Un artículo, un sustantivo y un verbo. Bueno, voy a ir un poquito más adelante. Las pruebas presentadas muestran una gran evidencia de que son consistentes, discriminantes. Ahora tenemos que extenderlo a una gran cantidad de población. Vocabulario parece ser más fácil, aunque ahí estamos presentes a las nuevas formas de decir. Muchos chicos de la zona no dicen hamaca, dicen columpio, por ejemplo. O sea, hay un lenguaje que va cambiando. También pretendemos normativizar esto y que sea una herramienta para los equipos de orientación, poder de alguna manera detectar un poquito estos riesgos e implementar situaciones en el aula. Y vamos un poco a esto para ir redondeando y terminando. Lenguaje oral. Conciencia fonológica, principio alfabético, fluidez, cuántas palabras en un minuto, vocabulario y comprensión lectora como resultado. Y estas conclusiones. Las letras con formas simples son más fáciles de aprender. Las letras con formas más complejas requieren más tiempo para automatizar. Cadenas más largas de letras requieren más tiempo para separar y automatizar. Y sí, las letras más densas, con menos espacio entre las letras y demás, se leen de manera más lenta. Y el gran recurso, como se trabajó hoy, es alargar los sonidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Más énfasis en las etapas tempranas, enseñar el sonido de las letras, dedicar más horas a la práctica significativa, realimentar y comentar. Y yo quisiera un poquito, tengo 3 minutos todavía, ya me hacen correr. Bueno, ¿qué entendemos por comprensión? Modelo mental. Lo que yo quiero es irme un poquito para adelante. Otra vez les prometo que voy a hablar de todo esto, de estas señoras maravillosas que son Jane Oakhill y Catherine Snow, pero lo que yo quiero marcar es esto. ¿Qué es lo importante que tenemos que trabajar? En el nivel inicial, la denominación, que tiene que ver no solo con denominar palabras frecuentes, tiene que ver con denominar, como mi nieto, la vestimenta, la ropa, denominar las emociones, no solo las emociones básicas, no solamente ira, sino frustración, enojo, decepción, empezar a lograr nominar los estados de ánimo, las cosas del mundo, alargando los sonidos. Esas maestras de sala de 2 y de sala de 3 tienen que hacer un trabajo de modelado del lenguaje enorme.
y además tienen que hacer un proceso deliberado, o sea, tienen que tener claro lo que quieren enseñar. Vocabulario, lectura dialógica, jugar con las palabras, conciencia fonológica, conocimiento de las letras. Pero fíjense cuánto hay antes, ¿no? No solamente hay que conocer las letras, hay que encontrarle el sentido al lenguaje. En el primer ciclo, decodificación, principio alfabético, comprensión oral, comprensión de textos simples. Hacia cuarto grado, las habilidades básicas de comprensión. La capacidad de monitorear y de autorregularme, de detenerme cuando dejé de comprender. Construir inferencias, lo que no está en el texto. Trabajar fuertemente sobre las estructuras del texto. Los que son descriptivos, los de causa-consecuencia, los que implican problemas y soluciones. Y la secundaria, fuertemente marcada por lo que es el lenguaje académico, por lo que es interpretar los puntos de vista y por lo que es seguir una línea de razonamiento. Argumentar, contraargumentar. O sea que estas cuestiones no pueden faltar de nuestra práctica. El conocimiento general apoya todo esto, conocer las características del texto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? De aprender a leer para aprender. Claro, ahí tenemos los programas de intervención. Vi que sorteaban algunos de estos. Para nosotros es un enorme, muchos los conocen porque los han implementado en el aula. Para nosotros es un reconocimiento enorme. Está traducido al inglés en Inglaterra, está publicado en España. Ese es un artículo muy interesante y esto fue del fin del año pasado, que la Universidad Johns Hopkins y las universidades españolas analizaron distintos programas de intervención y eligieron el nuestro entre los programas de intervención que se proponían, investigado en nuestro municipio fuertemente y utilizado también. Bueno, yo ahora voy a dejar un poquito esto, pero lo que quisiera es irme un poco a estas dos cuestiones finales y ya me voy. No, una es esta. Uy, Dios, parece que no voy a llegar a donde quiero llegar. Acá tenemos los chicos trabajando en las escuelas. Esto es fundamental. Si quieren, sáquenle una foto. Selecciono las palabras que voy a enseñar. Busco la definición en función del contexto. Preparo las tarjetas con palabras. Las defino. Doy ejemplos en distintos contextos. Marco la página del libro donde aparece la palabra. Selecciono la interacción con la palabra. Muestro, reviso, defino y genero interacciones con la palabra. Y ahí lo de Andrés es fundamental. Claramente no basta una vez. No es porque faltó, se perdió esa enseñanza. La enseñanza es espiralada, recurrente, reaparece y como era no sé cuántas veces practicada en distintos contextos. Bueno, nada más. Yo voy un poquito acá. Les agradezco y hay algo que dice José Antonio León, mi director de tesis, que es muy importante. Lee poco y serás como muchos, lee mucho y serás como pocos. Y no solamente tengo que leer en papel, sino también en pantalla. Vamos hacia un cerebro bialfabetizado.
Un lujo, muchas gracias María por este espacio tan valioso, a Liliana también. Agradecemos mucho las palabras de Liliana Fonseca y de María Arabetti. Tenemos ahora un momento para tomar un cafecito, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer rápido, así no nos atrasamos más. 5 minutitos, ¿sí? Para tomar un cafecito, van y vienen y ya venimos con mucho más.